Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y sobre todo, listos para un nuevo drama jugosísimo. Porque hoy tenemos una bomba que les va a encantar. Soy tu nombre / nombre del canal, y estoy emocionadísima de tenerlos aquí, una vez más, en este espacio donde analizamos a fondo el mundo del espectáculo y las relaciones más comentadas de nuestros famosos. Hoy, como ya pudieron intuir por el título, vamos a hablar de Hande Erçel, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y no solo por su talento, sino también por su vida amorosa. Porque si hay algo que nos encanta más que un buen drama en la pantalla, es el drama fuera de ella, ¿verdad? Y esta vez, parece que Hande nos ha dado material de sobra. Prepárense porque las noticias que les tengo son explosivas. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de estos chismecitos jugosos y análisis profundos, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, vamos al lío. Han estado circulando rumores, especulaciones, dimes y diretes sobre la vida amorosa de Hande Erçel desde siempre prácticamente. La prensa rosa turca y también la internacional, no le ha quitado el ojo de encima, y cada paso que da, cada like que deja en Instagram, es analizado hasta la saciedad. Hemos visto fotos, vídeos, declaraciones ambiguas, un verdadero festín para los amantes del chisme. Pero ahora parece que Hande Erçel ha decidido romper el silencio. Y lo que ha dicho, bueno, prepárense porque es para agarrarse fuerte. Según fuentes cercanas a la actriz, y créanme, tenemos fuentes muy confiables, Hande Erçel ha revelado que Kerem Bürsin fue el único amor de su vida. Sí, lo escucharon bien. El único amor de su vida. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? Vamos a desglosarlo todo, capa por capa, como una cebolla llena de jugosos secretos. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Su romance, que floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Senkal Kapm, Love is in the Air, fue seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Se les veía enamorados, felices, cómplices, eran la pareja perfecta. Un cuento de hadas moderno que se desarrollaba ante nuestros ojos. Los sets de rodaje se convertían en su patio de juegos romántico, las miradas robadas en el mejor guión, y las risas compartidas en la banda sonora de un romance que parecía indestructible. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de amor explotó. De un día para otro se anunció su ruptura. Las razones nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de agendas apretadas que dificultaban la relación, y otros, los más maliciosos, insinuaban la presencia de terceras personas. El caso es que de la noche a la mañana, Anker, como los llamaban sus fans, dejó de existir. Un golpe duro para los que creían en el amor verdadero, un jarro de agua fría para los que fantaseaban con un final feliz para la pareja dorada de Turquía. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y, por supuesto, de teorías conspirativas sobre el fin del idilio. Desde entonces, ambos han seguido con sus vidas. Hande Erçel ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, incluido el actor Kaan Yıldırım, con quien tuvo una relación que, aunque parecía prometedora, también llegó a su fin. Kerem Bürsin, por su parte, también ha sido relacionado con varias mujeres, aunque ha mantenido un perfil más bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Ambos intentaban recomponer sus corazones, dejando atrás el recuerdo de un amor que parecía destinado a la eternidad, pero que al final, se desvaneció como una estrella fugaz. Pero ahora, con esta declaración de Hande Erçel, todo cambia. Porque si bien es cierto que ha tenido otras relaciones después de Kerem Bürsin, el hecho de que lo califique como el único amor de su vida, nos da una perspectiva completamente diferente. ¿Significa esto que aún siente algo por él? ¿Que nunca ha podido olvidarlo? ¿Que las demás relaciones no han sido tan significativas como la que tuvo con Kerem? ¿Es un reconocimiento tardío de que cometió un error? ¿Una puerta que se abre a la esperanza para los fans de Anker? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, pocas. Pero lo que sí podemos asegurar es que esta declaración ha causado un verdadero terremoto en las redes sociales.
Los fans de Anker están enloquecidos, reviviendo viejos momentos, compartiendo fotos y vídeos de la pareja, y expresando su esperanza de que tal vez, algún día, puedan volver a estar juntos. Los hashtags @AnkerIsreal, @AndeKerem, y @volved por favor se han convertido en trending topics mundiales, demostrando el impacto que la pareja sigue teniendo en el corazón de sus seguidores. Se organizan maratones de la serie, se crean fan accounts dedicados a la pareja, y se analizan cada uno de sus movimientos en busca de una señal, de un indicio de que la llama del amor sigue viva. Por supuesto, también están los detractores, los que creen que Ander Zel está haciendo esto por publicidad, para llamar la atención sobre su carrera. Y también están los que piensan que es una falta de respeto hacia sus parejas anteriores. Pero más allá de las opiniones encontradas, lo cierto es que esta declaración no ha dejado a nadie indiferente. Ha reavivado el debate sobre el amor verdadero, las segundas oportunidades y la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los famosos, que a pesar de su fama y fortuna, también sufren por amor. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Veremos una reconciliación entre Ander Zel y Kerem Bürsin? Es difícil saberlo. Ambos son personas muy reservadas en lo que respecta a su vida privada, y es poco probable que hagan declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto reconciliaciones inesperadas, regresos triunfales, así que no descartemos nada. Las historias de amor de Hollywood nos han enseñado que nunca hay que decir nunca. Que el destino puede tener planes sorprendentes para aquellos que alguna vez estuvieron enamorados. Que las segundas oportunidades existen, y que a veces el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Lo que sí podemos hacer es analizar las pistas que nos han dado. En los últimos meses, se ha rumoreado que Ander Zel y Kerem Bürsin han retomado el contacto. Algunos dicen que se han visto en secreto, otros que han intercambiado mensajes, son solo rumores, por supuesto, pero donde hay humo, hay fuego, ¿no creen? Quizás una mirada furtiva en un evento, un comentario sutil en redes sociales, o un encuentro casual en algún rincón del mundo. Pequeños detalles que alimentan la esperanza de los fans, que se aferran a la idea de que el amor entre Ande y Kerem sigue latente. Además, hay que tener en cuenta que ambos tienen una excelente relación profesional. Han trabajado juntos en varios proyectos y siempre han elogiado el talento y la profesionalidad del otro. Esto podría facilitar un reencuentro, ya sea amoroso o simplemente amistoso. La admiración mutua, el respeto profesional, y la experiencia compartida en el set de rodaje podrían ser el puente que les permita reconectar, dejar atrás el pasado, y construir una nueva relación, ya sea como amigos o como amantes. Pero también hay que ser realistas. La reconciliación no es fácil. Requiere madurez, perdón, y la voluntad de superar los obstáculos que llevaron a la ruptura. Ande y Kerem tendrán que enfrentar sus demonios personales, analizar qué salió mal en el pasado, y decidir si están dispuestos a apostar por un futuro juntos. No es un camino sencillo, pero si el amor es verdadero, todo es posible. En definitiva, la declaración de Ander Zel es un bombazo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Kerem, el único amor de mi vida. Una frase que da mucho que pensar y que nos deja con la miel en los labios. Será el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Anker. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que esta frase resuena como un eco en los corazones de millones de fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo, felices y enamorados. Un eco que nos recuerda que el amor, a pesar de todo, sigue siendo la fuerza más poderosa del universo. Pero mientras tanto nosotros, sus chismosos favoritos, estaremos aquí para analizar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos lleve a desentrañar este misterio. Así que no se despeguen de este canal porque les prometo que les tendremos al tanto de todas las novedades. Investigaremos a fondo, consultaremos nuestras fuentes, y les traeremos la información más jugosa y actualizada sobre este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Bueno, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recapitulando un poco, hoy hablamos de la sorprendente declaración de Ander Zel sobre Kerem Bürsin, a quien describió como el único amor de su vida. Analizamos el contexto de su relación, las posibles razones detrás de su ruptura y las especulaciones sobre una posible reconciliación.
Un análisis exhaustivo lleno de detalles, rumores y especulaciones, que nos ha permitido entender mejor la complejidad de esta historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por su apoyo constante y por su entusiasmo. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo eso me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ese son la razón por la que este canal existe, y su apoyo es el mejor regalo que puedo recibir. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de la declaración de Ander Zell? ¿Creen que volverá con Kerem Bürsin? ¿Cuál es su pareja favorita del mundo del espectáculo? Quiero leerlos. Me encanta leer sus comentarios, conocer sus opiniones, y debatir sobre los temas más candentes del mundo del espectáculo. Su participación es fundamental para crear una comunidad de chismosos informados y divertidos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que se enteren de este chismecito jugoso, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. No se pierdan las próximas noticias, los próximos chismorreos, y los próximos análisis profundos sobre el mundo del espectáculo. Este canal es su fuente de información favorita para estar al día de todo lo que ocurre en la vida de sus famosos preferidos. Les mando un abrazo gigante, lleno de buena vibra y mucho chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es nuestro pecado, pero la diversión es nuestra recompensa. Hasta la próxima.